Y es un privilegio, hermanos, para mí estar aquí presente, compartiendo con ustedes estas maravillas del Señor que ha dejado en su palabra, que ha dejado escrita para que nosotros cada día meditemos y nos regocijemos en la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar la primera perícopa de Santiago en el capítulo 1. Pueden acompañarme en sus Biblias, Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 6. Hoy estamos con el tema orando por fe. Amén. Dice Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 6, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y que la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Eso es lo que expresa el relato de esta primera parte del capítulo 1 de la carta del apóstol Santiago. Y entendiendo esto, hermanos, tenemos nosotros que como cristianos de la iglesia de Cristo, entender que la oración verdadera, hermanos, no intenta forzar la voluntad de Dios. Al contrario, pide en que el Señor oye la petición y espera pacientemente a que se cumpla su voluntad. En este entendimiento, nosotros como cristianos, hermanos, cada día vamos en constante prueba, cada día vamos tratando de entender a Dios. Mire, y qué difícil es entender a Dios. ¿Cuán lejos puede estar su pensamiento del nuestro? Y este es un punto importante, hermanos, para aprovecharlo y también para tenerlo en cuenta a la hora de hacer su oración, ya que hoy estamos hablando de la oración, ¿no? La oración con fe. Y Santiago o fue uno de los apóstoles que más se inclinó hacia el fin, la meta, una firme petición, una firme postura de la persona en cuanto a su acercamiento a Dios. Mire, la carta, parte del relato de lo que estamos leyendo aquí, hablamos de las pruebas. El apóstol Santiago habla de las pruebas y dice en el capítulo 2, en el versículo 2, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diferentes pruebas, en la Nueva Versión Internacional. Y podemos observar, cada persona es diferente en su diario vivir, pero qué complicado es sentirse orgulloso cuando vienen las dificultades, hermanos. No es fácil estar dichosos, gozosos de enfrentar tribulaciones. Y vea cómo el apóstol Santiago viene diciendo, siéntanse. Dice, dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y este es un aspecto bien importante, porque este punto nos va a llevar a acercarnos al Señor, acercarnos a Dios. Mire, las pruebas producen paciencia. La actitud que nosotros tomamos ante diferentes pruebas, la actitud que nosotros tomamos ante las dificultades, ante las tribulaciones, son lo que van a reflejar cómo nosotros
confiamos en Dios? ¿Cómo nosotros entendemos que Dios está obrando en nuestra vida y que la fe que nosotros tenemos en Él es suficiente como para saltar, como para salir victoriosos de cada prueba, victoriosos de cada tribulación? En conceptos generales, la actitud es una manera de estar dispuesto a comportarse u obrar. La actitud, hermanos, que nosotros tenemos ante diferentes dificultades son las que van a hablar por nosotros. Miren, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos del 6 al 9, y voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Versículo 8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. En contraste con lo que estamos hablando, hermanos, ¿ustedes creen que son necesarias las dificultades? ¿A quién le gusta pasar por dificultades? Que levante la mano el que se siente gozoso cuando viene un problema a su vida. ¿Cómo estamos nosotros de preparados para enfrentar las dificultades? ¿O es que a veces nos olvidamos que las dificultades no van a venir? Y cuando vienen, nos sorprenden, hermanos. Nos sorprenden. Y cuando las dificultades nos sorprenden, fíjense, estamos lejos de sentirnos gozosos por la llegada de ellas. Y lo que el apóstol Santiago está queriendo decir no es que usted sea masoquista, ni que usted trate de enredarse todo el tiempo con dificultades. No, hermanos. Tenemos que superarlas. Tenemos que entender que las dificultades van a venir constantemente y que sí son necesarias. Miren, ¿para qué? Dice Santiago, para probar nuestra fe. Como dice el apóstol Pedro, el fuego, el oro, es probado por el fuego. La fe que nosotros tenemos es mayor que el fuego, que el oro, dice, vale más que el oro, dice el apóstol Pedro. Y quiero manifestar, hermanos, que las pruebas en nuestras vidas van a determinar el tipo de fe que nosotros tenemos. Cuando nosotros hacemos frente a una dificultad, a una tribulación, a una prueba, por decir así, es cuando vamos a determinar si realmente hemos tenido una transformación de parte del Señor. Por eso les decía, hermano, es difícil sentirse gozoso por una dificultad. Pero el apóstol Santiago nos está llamando a que sintamos alegría cuando vengan las pruebas. No que nos sometamos a ella constantemente para sentirnos masoquistas ni humillados. Entonces, entendiendo este punto, ¿ustedes creen que las pruebas producen fe? ¿Ustedes creen que la prueba produce fe? ¿Qué dice el Señor? Los que están viendo Romanos en los grupos casa. ¿Qué dice el Señor? Romanos 10:17. Dice, hermanos,
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las pruebas van a medir su fe, pero las pruebas no le van a dar fe. Hermano, tenemos que tener pruebas, tenemos que tener fe para superar las pruebas. No crea que los problemas le van a dar la fe que usted necesita para enfrentarla, ¿no? Por eso es tan importante la oración y digamos, en particular la Iglesia de Cristo y los hermanos que han establecido la noche de oración, entendiendo que la oración, hermanos, es el medio de comunicación para solicitar esa fe. La oración es el acercamiento que nosotros tenemos hacia esa fe que proviene del Señor. Y el Señor nos habla a través de su palabra. Mire, las pruebas producen ¿qué? Ahí está en la carta. Paciencia, dice el apóstol Santiago. Las pruebas producen paciencia. Y ser paciente, eso está como complicado a la hora de enfrentar una necesidad, porque no nos gusta esperar, hermanos. Porque nosotros queremos solucionar las cosas a nuestro modo, y muchas veces no es así, hermano. Y no que no podamos solucionarlas, ¿sí? Usted trata de solucionarlas y lo solucionó, excelente. Pero Dios estará en medio de esa solución. ¿Será la voluntad de Dios cómo nosotros solucionamos nuestros problemas, nuestras dificultades? Tenemos que estar acompañados de mucha paciencia, hermanos, entendiendo que la oración es el medio para llegar a Dios. ¿Ok? Mire, dice parte de lo que estamos leyendo, el versículo 4, en la parte B dice, para ser perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y el apóstol Santiago es impresionante cómo va a unificar la divinidad de Dios en este versículo, hermanos, porque cuando el apóstol Santiago habla de que sin que le falte nada, está hablando, hermano, de la divinidad de Dios. La divinidad de Dios. No está hablando de los medios que usted tenga para usted ser perfecto y para ser íntegro. Porque, vea, la obra de la paciencia viene lentamente y se debe de permitir que florezca enteramente. La paciencia es una marca de las personas que son perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa, dice la Reina Valera. Pero, hermanos, si usted no tiene paciencia, si usted y yo no sabemos cómo enfrentar las tribulaciones, no sabemos cómo hacerle frente cada día a nuestras necesidades, hermanos, tenemos que entender lo que el apóstol Santiago nos está diciendo. Vea, sabiduría, hermanos. Cuando no hay paciencia, cuando no hay tranquilidad, cuando no hay gozo en nuestro corazón, entendiendo que el que pone cuando tenemos pruebas, Dios da la salida, hermano. No es que usted crea que va a tener a su disposición todos los medios para salir sin fe. Sin fe. No puede Dios obrar en su vida. Y dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Para avanzar, hermanos, tenemos estos puntos que preguntarnos para nuestra vida y para saber cómo estamos nosotros delante de Dios. Mire, ¿cuándo podemos encontrarnos falta de sabiduría? Cuando no hay paciencia, cuando hago las cosas a mi modo. ¿Quién es la fuente de la sabiduría?
Dios. ¿Cómo recibimos la sabiduría? ¿Qué dice el verso? Pídasela a Dios. La sabiduría es una divinidad. Está lejos del conocimiento, está lejos del entendimiento. No tiene nada que ver con eso, hermano. La sabiduría es de Dios. Ser sabio es de Dios. La condición necesaria para recibirla, mire, vea, allí dice, pida con fe sin dudar, sin dudar. Nos dice que debemos pedir con fe, no dudando nada. Para ir terminando, hermanos, a ver quién se recuerda de un personaje bíblico que demostró una fe inestable. Los que leen, ¿quién? Jonás, bárbaro. Y un personaje bíblico que demostró una fe estable, esta sí, Abraham, el padre de la fe. Ok, hermanos, ya para ir terminando, cuando queremos tener sabiduría, el lugar para empezar es la Biblia. Cuando nosotros decimos que tenemos sabiduría, el lugar para entender si la tenemos o no la tenemos es la Biblia. Así que la verdadera sabiduría siempre está consistente con la palabra de Dios. Nadie puede decir que es sabio si lo que dice va en contra de lo que dice la palabra del Señor. La oración es la más alta expresión de la fe. Por eso cuando oremos, hermanos, tenemos que tener en cuenta nuestra relación con Dios. Mire, Dios habla a través de su palabra. ¿Ok? Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Es una relación, hermanos. El Señor ha dispuesto su medio para que nosotros tengamos una relación con Dios, pero sin oración no hay relación. Si nosotros oramos, no tenemos relación. Y cuando oremos, tenemos que orar, como dice Santiago, con fe. Otro de los puntos, ya para terminar, cuando oremos, hermanos, tenemos que confiar en las promesas de Dios. Las dificultades, las tribulaciones, las situaciones, los problemas comunes, internos y externos, hermanos, en la Biblia están todas las promesas del Señor para su problema y para el mío, para su dificultad y para la mía. Confiar, hermanos, en las promesas del Señor. Orar con fe, confiando que el Señor tiene el poder para sacarnos de allí y salir victoriosos y que nuestra fe sea probada como el fuego y no sea hallada falta. Y para terminar, hermano, cuando oremos tenemos que tener libre de toda expresión externa e interna. ¿Qué quiero decir con esto? Los problemas externos, los problemas que no dependen de sus manos para solucionarlo, el Señor los puede solucionar. Y los problemas personales, los problemas internos, es decir, el pecado con el que luchamos constantemente y diariamente, hermano, el Señor puede hacer que usted y yo dejemos de pecar y sigamos adelante. Para terminar, hermanos, lo dejo con esta reflexión. Aprender a orar en la voluntad perfecta de Dios para recibir la bendición en sus respuestas. Y el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas. Muchas bendiciones.